para más de 40 comunidades en escuelas, comités de conservación, grupos escolares, centros de seminaristas y otros de México. Ha escrito artículos y colaborado en libros sobre el trabajo de conservación del patrimonio cultural que se ha venido realizando y el enfoque social con el que se han desarrollado los proyectos en los que ha participado. Algunos de estos libros son Gestión del Patrimonio y Participación Social, Metodología para la Conservación de Retablos de Madera Policromada y Conservación in situ, un manual. Ha participado en congresos internacionales y en reuniones académicas de especialistas sobre el Congreso Latinoamericano de Conservación, Identidad y Desarrollo en La Habana, Cuba, invitada por el Instituto de Conservación Getty al taller Metodología y Aplicaciones para Intervenciones en Madera Policromada, que se ha realizado en Sevilla, España. Invitada a impartir conferencia magistral en el cuarto congreso de ICOM del CC sobre el trabajo realizado en la conservación del patrimonio en comunidades, realizado en la ciudad de Haña, Holanda, y conferencias sobre la conservación preventiva en comunidades dentro de las jornadas de trabajo sobre la educación y capacitación para la conservación organizada por el ICOMOS en Pisa, Italia, entre otros. Desde hace 20 años trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia y durante 9 años estuvo a cargo de la subdirección de proyectos integrales de conservación en comunidades de la CNCPC, donde coordinó y supervisó proyectos de conservación integral en comunidades en varios estados de la República. Actualmente es directora de Educación Social para la conservación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Sin más, los dejo en presencia de la licenciada Blanca Novara. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí es un placer estar aquí con ustedes, trabajar esta parte que es tan importante para el patrimonio de nuestro país, como son los retablos. Yo aquí les quería presentar a partir de la reestructuración que se trabajó en Yanquitlán, cómo surgió esta necesidad de trabajar con las comunidades en la conservación de su patrimonio. Yanquitlán es un municipio, se localiza en la Mixteca Alta de Oaxaca. Es un convento siglo XVI de la ruta conventual dominica. Es majestuosa su construcción. Cuando uno va llegando por la carretera, antes principal carretera panamericana, actualmente la carretera federal, se pierde así esa montualidad, se brilla a la distancia, pero cuando llega uno a la localidad no encuentra población. Es una población que está atrás del convento, una población que en el censo eran 3,000 habitantes, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, pues los jóvenes en cuanto acaban el bachillerato vivían, ¿no? Pero un convento, un templo con 12 retablos que enmarcan sus muros, retablos de diferentes estilos, y que pues sí es muy novedoso para una comunidad que no tiene los recursos mínimos, pero consideramos que con esta belleza pues era como algo que podía ser un motor de desarrollo para la población. Pero los turistas llegan en sus camiones, se paran al frente del templo, conocen el templo y se van. Nunca bajaban a la comunidad. Entonces pensamos que podía ser esto como un aliciente para su desarrollo y su recuperación. En Santo Domingo de Yanquitlán se encuentra este retablo, un retablo que contiene 12 tablas atribuidas al pintor español Andrés de la Concha. Es majestuoso, las tablas son siglo XVI, el retablo siglo XVII o XVIII. Entonces, cuando surge un grupo de la comunidad que quiere la conservación de su patrimonio, resulta que en ese momento el que era director del Instituto de Conservación Getty tenía lazos familiares con Yanquitlán. Entonces la comunidad que vivía en Los Ángeles, junto con el padre Bracamontes, que estaba en el templo en ese momento, van a Los Ángeles a visitar el Instituto Getty y a pedir que les apoyen. El Instituto Getty dice, pues vamos a trabajar, y se organizan con el Estado y
con el instituto les piden que nosotros nos incorporemos a la iniciativa. Entonces, en 1993 se hace el diagnóstico de absolutamente todos los retablos. Como se dan cuenta, eran retablos muy dañados en su mayoría, retablos que se encuentran en un templo que se ubica en una zona de alta sismicidad. Entonces había sufrido temblores, mal mantenimiento, ventanas abiertas, filtraciones en las bóvedas. Entonces encontrábamos retablos verdaderamente dañados. Nosotros lo que hicimos en ese grupo que se organizó en 1993, ideados por la restauradora Olga Ramos, que actualmente trabaja en Medina Puebla, y el arquitecto Alejandro Villalobos, ellos fueron los que lideraron este grupo para hacer el diagnóstico de los 12 retablos, el revisar los archivos fotográficos y de la coordinación que teníamos para conocer cuáles eran los antecedentes de todos los bienes. Pero en esos momentos se estaba dando una situación en la coordinación de necesidad de trabajar más con las comunidades. Sentía en ese momento que el coordinador era el restaurador Luciano Cedillo, y él convocó a un grupo de restauradores que empezamos a trabajar con varios asesores y de otras disciplinas para ver cómo se podía incorporar a las comunidades, cómo llegar a un lugar con esa majestuosidad, restaurar, te ibas y a los poco tiempo volvías a encontrar el templo en las mismas características. Entonces lo que se hizo en Yangutlán fue iniciar estos proyectos pilotos. Se puede decir que este fue el primer proyecto de trabajo con comunidades. Aquí se organizó lo que era el primer proyecto integral de conservación, identidad y desarrollo para la comunidad de Yangutlán. Como nosotros teníamos que empezar a trabajar con la comunidad, acercarnos a la comunidad, tener esos ojos y esas manos y esos oídos de la comunidad que nos permitieran saber pues el termómetro, qué pensaba la comunidad, qué quería realmente. Entonces se toma la decisión de intervenir un primer retablo lateral, no el principal que era el interés del Instituto Getty, sino uno lateral que pudiéramos trabajar e ir incorporando a la comunidad. Al mismo tiempo, este retablo nos permitió empezar a poner a prueba toda una metodología de registro. Esta metodología se trabajó de manera interdisciplinaria, trabajó Javier Salazar, Luis Huidobro, el arquitecto Rocha, era todo un grupo que se empezó a ver cuál era el mecanismo más adecuado para hacer un registro del estado de conservación y el sistema constructivo que presentaban estos retablos. Este fue el primer acercamiento del sistema constructivo de este retablo, en el que se desmembró, se puede decir, todo el retablo para conocerlo a fondo, cómo estaba construido, cómo eran sus ensambles, cómo era todo el sistema construido. Al mismo tiempo, tenerlo por módulo separado, veíamos cuál era el deterioro y poder registrar cuál era su estado de conservación. Una vez que se restauró este retablo, nosotros ya teníamos el trabajo avanzado con la comunidad. Ya habíamos logrado que se conformaran con un comité, que se conformaran grupos que trabajaran con nosotros, se daban ya talleres y sobre todo se trabajó lo que era el Códice de Yangutlán. El Códice de Yangutlán es un códice de encuentro donde se habla sobre el tributo que se pagaban a Yangutlán, al cacique de Yangutlán, donde se habla sobre la construcción del templo, de dónde traían la cantera para construir el templo, pero los de la comunidad de Yangutlán no lo sabían, ni siquiera sabían que existía un códice que se llamaba Códice de Yangutlán, pues se encuentra en la Universidad del Pueblo. Entonces nosotros les trajimos a ellos esta información, se las dimos en conferencias. Pues muy curioso porque al año que regresamos a la fiesta principal de su patrono, pues ya había un corrido que hablaba del Códice de Yangutlán, ¿no? O sea, lo habían asimilado, lo habían entendido y se habían apropiado de algo que para ellos durante años había sido completamente ajeno. Y era la idea de estos proyectos, trabajar con las comunidades que se apropiaran de su patrimonio, que lo valoraran y que supieran lo que tenían, porque era un principio que decíamos que lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se conserva. Entonces era la idea de que lo primero conocieran su patrimonio. Y entonces así surge
lo que es los trabajos ya de restauración del proyecto Yambula. Este trabajo fue muy enriquecedor. Se empezó a trabajar, les digo, con el Instituto de Conservación Getty. Ellos se juntaban dos instituciones, unos abocados a la investigación, nunca habían trabajado un retablo, nunca habían desarmado un retablo, y nosotros sí teníamos el principio de la investigación, pero estamos iniciando lo que era ese registro minucioso, el conocer los retablos, el saber su sistema constructivo. Era como que se estaban iniciando realmente la escuela, ¿no?, de retablos. En la escuela de conservación del INCRIM no había ese perfil de trabajar los retablos como tal. Empezaba la maestra Gabriela García Lascurain ya a tener a un grupo de interesados. Debo decir que Luis Guido fue de los pioneros interesados, Pablo Vidal, eran la gente que estaba inquieta por ver cómo se conservaban estos retablos. Entonces, cuando nos incorporamos a trabajar con el Instituto Getty, se empieza a ver cuál era el problema que presentaba el retablo. Nosotros hicimos, como les digo, toda una investigación de archivo, y en el archivo nuestras fotografías databan de 1974, donde se veía todo el sistema constructivo que tenía el retablo originalmente y qué es lo que había pasado posteriormente, porque en los años 78, 77 hay un sismo fuerte. Pasan momentos con el arquitecto Sergio Saldívar, ven que el retablo tiene problemas estructurales y le ponen entonces todo por la parte de atrás, una estructura metálica. Eran 3 torres independientes del retablo, pero atornilladas a base de marcos. Esta es la estructura que le ponen por la parte de atrás. Anteriormente habían puesto en el capitel de las columnas también unos cinchos que ahorcaban ahora sí que las columnas para anclarlas al muro. Como les digo, era una zona sísmica que tenía problemas de que el retablo había tenido movimientos. Pero no solamente era la zona sísmica, tenía problemas ya de origen el retablo, tenía una columna completamente de origen, habían elegido madera inadecuada, estaba podrida, tenía hongo, entonces estaba completamente deshecha, por lo tanto no cargaba, entonces era como que se había inclinado y así se agacha encima del agua. Entonces ya no tenía el soporte, había jalado los tensores, por lo tanto había desfases, había ensambles salidos de su lugar. Entonces sí teníamos ya el dato de cuál era la problemática que presentaba este retablo. Teníamos ya todo el registro que se trabajó muy bien con el Getty. Ellos hicieron la base de datos, ellos les interesaba muchísimo lo que era todo el estudio del retablo. Entonces eran tomas de muestras, elaboración de bases de datos, el registro del personal que trabajaba con nosotros, que en su mayoría era gente de Yambula, que se empezó a incorporar con nosotros, el de la tienda, el panadero, el carpintero, todos empezaron a incluir en los procesos de restauración. Todo el registro se fue haciendo en la base de datos, todo lo que eran los deterioros y todo se registró. Pero había un problema. Ellos seguían registrando, llevábamos 4 años registrando y el retablo no se restauraba, ¿no? El instituto, pues sus presupuestos no dan para tantos años de una sola investigación, sino tenemos que tener resultados de intervención, ¿no? Entonces, teníamos ya todos los datos, teníamos mucha información que contábamos histórica en el mismo retablo. Sabíamos todo el sistema constructivo, cómo era, y entonces la naturaleza hizo lo suyo. Vino un temblor en el 99, esta es una parte de la nervadura que cayó, rompió el piso, y el retablo se soltó. O sea, como tenía partes que la estructura metálica no podía cargar, porque cogías tú la estructura metálica y se movía toda así, no cumplía con cargar el retablo. La parte que tenía la columna fracturada, se voltea completamente el retablo, entonces se desprende de los pocos soportes que tenía la pared.
Entonces, lo más inmediato fue que en ese momento Luciano Cedillo, como coordinador, da la indicación, por lo menos bajen las esculturas para quitarle carga al retablo, ¿no? Entonces, pues hoy tuvimos que tomar una decisión. Llegó en ese momento el arquitecto Aceres, que estaba en ese momento de director de monumentos históricos de Lina, y dice, metámoslo al FONDEM, que es el fondo de desastre, para conseguir recursos, pero no puede ser restauración. El FONDEM no va para restaurar, pero sí para rescatar. Entonces pusimos el proyecto como reestructuración del retablo. Para esto entonces teníamos que desmontarlo completamente, puesto que el daño se encontraba en la parte inferior. Aunque se hubiera desprendido de arriba, era la parte de abajo la que estaba inestable. No podía uno trabajar la parte de arriba y de abajo, sino quitaba uno la carga de arriba. Se decide desmontar y el jefe dice, nosotros no le entramos ahí, y consideran que pues éramos nosotros los expertos, nosotros sí sabíamos desmontar y montar. Ellos nunca lo habían hecho, dijeron no, nos dejan a nosotros, en ese momento se van y empezamos a trabajar lo que fue la reestructuración del retablo. Como les digo, nosotros teníamos todo el registro de cómo era el sistema constructivo, en dónde había habido fallas del sistema original, que ese sistema de sujeción del retablo era a partir de postes que travesaños anclados a los muros. Y este es un sistema que encontramos mucho en Oaxaca, o sea, hay diferentes formas de construcción, pero en Oaxaca encontramos muchos que tienen este mismo sistema constructivo. Teníamos toda la localización de dónde estaba cada uno de los elementos y se empezó a trabajar, entonces, como les digo, incorporando a la comunidad, pieza por pieza, y limpiando todo el retablo, saneándolo, y entonces se llamó a unos especialistas en madera de la Universidad de Jalapa. Ellos eran especialistas en estudiar cargas, porque nos habían llevado muchos especialistas, pero estudiaban el peso que podía tener el retablo que se estaba apoyando en la estructura metálica. Nosotros no nos interesaba saber cuánto soportaba esa estructura metálica, sabíamos que no estaba resistiendo el retablo, esa carga. Ellos querían conservar esa estructura metálica porque decían que era parte de la historicidad del retablo. El profesor Cama decía, es que es como dejarle muletas al retablo, ¿por qué no lo dejamos que camine por sí solo, que se pierda solito? Dejarle a la comunidad algo digno, no en muletas. Y el Instituto Guedic opinaba que esa estructura metálica era parte de la historicidad del retablo y había que dejarla. Entonces, eso fue también un problema de discusión, de que nosotros no estábamos de acuerdo que esa intervención de la estructura metálica tuviera parte de la historicidad. El mismo arquitecto Salgado, que es el que lo puso cuando estuvo él en Monumentos, decía, fue algo momentáneo, fue algo eventual, quítenlo, ya no, nos llevábamos ayer a las mesas de discusión, y él a mí me decía, ya no cumple con la función para que los pusimos, era emergente, es mejor quitarlo. Entonces, nosotros más bien llamamos al especialista de Jalapa para que nos hiciera el cálculo de cómo tendrían que ser esos tensores para que sostenieran ese retablo. Pensamos pieza por pieza, columna por columna, entablamento por entablamento, todos los elementos constructivos del retablo fueron pesados para saber cuánto pesaba el retablo y así poder hacer el cálculo de cómo tendría que ser el sistema de sujeción del retablo. Curiosamente trajimos unos postes que tenemos directamente desde Durango, ya tratados, ahí son los postes que hacen para la electrificación de tales. Y ellos nos mandaron con unos trailers. Cuando llegó el trailer al pie de la escalinata de la iglesia, dijo, ¿dónde están las grúas? Pues aquí no hay grúas, pero hay yampitecos. Y de debajo de las piedras salieron muchos yampitecos que pusieron sus manos y fuerza para poder subir los postes, hasta los trailers, trajeron los tractores del campo para poder cargar con esos postes. No hubo lesionados más que un viejito, un borrachito que insistía en ayudar y se apachurró su piecito, pero no fue grave. Pero era como que ellos estaban sintiendo parte del trabajo, ¿no?, para rescatar su patrimonio. Cuando llegaron los belgas una vez del Instituto de Conservación, decían, no, es que nosotros,
ustedes hicieron lo mejor que pudieron haber hecho con esta maravilla de gente que se incluye a trabajar esta parte, ¿no? Para subirlo, pues tampoco había grúas, no había nada que pudiéramos subirlo desde la parte de arriba. Entonces, una persona que tenía tortillería, papelería y bueno, tenía todo de iniciativa para hacer todo, dijo, vamos a hacer un triángulo para que la carga y poder subir los postes desde la parte de arriba. Y entonces se pusieron en pie, con ayuda de, les digo, que el ingenio de la misma población y de toda la gente que se comprometió para la restauración de su retablo. Se volvió a poner, les digo, pensando en cuánto pesaba hacer los postes y el anclaje de la manera más adecuada. Se calculó cuánto tenía que entrar al muro para soportar esa carga. Poner estos tensores que eran más fuertes que los que había originalmente, pero que seguían el mismo sistema constructivo, y así se logró tener nuevamente puesta lo que era el sistema de soporte auxiliar. Y el retablo quedó restaurado, bueno, no restaurado, se reestructuró. Como les digo, el Fonden solo nos daba recursos para reestructurarlo, pero el retablo quedaba bien, quedaba bien en pie, y nosotros logramos tener recursos para trabajar 4 tablas. Entonces, este retablo termina así trabajado, y una vez que se entrega el retablo, pues empieza sus trabajos, lo que es la subdirección de proyectos integrales de conservación. En ese momento nombran como coordinadora nacional a la restauradora Teresita Loera. Ella conforma esa subdirección, nos la da, nombra mi dirección directora, y yo con Luis dije, ahora atender retablos y comunidades. No éramos muchos, pero éramos como que teníamos mucha voluntad. Y empiezan a llegar comunidades, teníamos un compromiso ya con Tepetlixpa, Estado de México, que esta comunidad tenía, cuando el cisma que se da en la Iglesia Católica, en los años 30 o 20 del siglo XX, quita la parte central para poner ese altar. Ellos no están de acuerdo. En esa época Luciano les había dicho, investiguen, hicieron una investigación, hasta hicieron un cómic para demostrar que ese altar no iba. Se acepta que se retire, aunque era parte de la historia del lugar, pero la comunidad decía, no va. Pero estructuralmente también tenían razón, había un problema que se estaba colgando el nicho central. Entonces ahí se decide poner la parte del centro, y ahí es donde nos encontramos en Casasola, nuestro primer trabajo con él. Ahí llega y él es el que nos hace toda la parte central del retablo. Como esto, empezamos a llevar también alumnos que hicieran su servicio social, que trabajaban con nosotros y que les daban pláticas a la comunidad y les contaban todo. También llega Santa Catarina Tayata, porque a Carlos Osorio era un jovencito que vivía en Yamutlán y se había incorporado a trabajar con nosotros en el retablo. Y bueno, ¿por qué no llevan todo lo que hacen en Yamutlán? Que son, aparte de restaurar, el trabajo comunitario, que eran talleres, pláticas, taller de grabado para los niños, cosas muy lúdicas. Y entonces empezamos en Santa Catarina Tayata a trabajar con ellos, y con ellos seguimos trabajando. Lo que seguimos trabajando, sus retablos, sus puertas, que también aquí tenemos a Casasola nuevamente, estuvo con nosotros trabajando puertas, y con ellos se pudo dar pláticas. Entonces eran nuestros primeros proyectos, digamos. Nos importaba muchísimo que supieran que una vez que nosotros termináramos la restauración, qué iba a pasar, pues teníamos que dejar información, cómo era la mejor conservación y cuidado de ese patrimonio. Todo esto lo hemos ido aprendiendo en la marcha, hemos ido trabajando comunidad con comunidad, hemos aprendido que hay que incorporarlos desde el principio en la toma de decisión, hemos aprendido que una comunidad que no quiere, que no nos busca, es muy difícil que podamos convencerla de que se responsabilice. Entonces siempre hemos trabajado con comunidades que nos buscan. Aquila fue a partir de museos comunitarios, donde empezaron a llamarnos. Tejupan, pues el director de aquí del museo, que es de Tejupan, justamente teniendo muchos años trabajando en el INAH, no sé por qué
supuesto, cuando nos nombran a nosotros esta subdirección, van y nos visitan, y desde entonces estamos trabajando en Tecupan y ya se llevan pues, varios retratos ya restaurados. San Pedro Tidal también surge porque una persona que es de San Pedro Tidal trabajaba en la UAM, va con el rector a decirle que tiene su pueblo, que quiere que se restaure, y él justamente en estos momentos nosotros tenemos un convenio con la UAM, con que estamos trabajando conjuntamente lo que eran estos proyectos de historia e identidad, y nosotros la parte de conservación. Entonces lo encamina con nosotros y desde entonces estamos trabajando con ellos, comunidad muy comprometida también, comunidad que el presidente municipal cargaba igual, si había que hacer trabajos de albañilería, las hizo a la par, vivía angustiado, le decía al restaurador que estaba en ese momento allá, se llama Emilio, dice, no se distraiga, no va a acabar, no va a acabar, se angustiaban de que veían el retablo en el suelo y que no lo iban a levantar. El idea es eso, que puedan estar informados permanentemente, que puedan entender lo difícil que es el trabajo de conservación, que se incorporen y que pues después quede la responsabilidad en ellos. Esta comunidad en Jactepec, Oaxaca, es una comunidad difícil, de difícil acceso. Eran unos policías de seguridad que pues también no sé cómo llegaron a la gobernación, cómo se enteraron que podían llegar a la gobernación. Por supuesto que los atendimos, fuimos al lugar, primero en la asamblea no hablaban español, solamente zapoteco. Yo le decía al conductor de nuestro vehículo, digo, tú prende el motor por si no están de acuerdo, nos vamos, porque hablaban, discutían, pero todo en zapoteco, no sabíamos qué decían. Solo el presidente municipal nos decía, tranquilos, si están de acuerdo, no se están poniendo de acuerdo, se están poniendo de acuerdo. Ellos nos decían, no vamos a poder con el retablo. Y decíamos, es que nosotros no nos podemos traer un restaurador y supervisarlo, no podemos hacer más. Una vez que se les enseñó cómo hacer andamios y todo, ellos mismos trabajaron y nos repasaron, limpiaron todo, se incorporaron, fueron muy partícipes de una comunidad que estaba muy deteriorada, entendieron lo que era el trabajo, la pintura a la cara, quitaron toda su pintura que tenían plástica de pinturas a las comerciales y aprendieron lo que era trabajar y recuperaron su retablo. Después llegó San Andrés Ocotlán, que también del Estado de México, empezó como que a surgir muchísimas más comunidades, Santiago La Lopa, que también era un lugar que aprendimos también muchísimo lo que es trabajar con las comunidades, porque pues llega el restaurador y pues desviste a los santos. Y no, ¿cómo crees que vas a desvestir los santos delante de los niños y de las mujeres? ¿No? Entonces, es aprender a saber cómo se relacionan estas comunidades con sus imágenes, tienen un valor muy especial, no puede uno pensar que son objetos, para ellos no son objetos. Por ejemplo, en San Luis Potosí, en una comunidad que se les quemó el templo por un rayo de Santa María de Acapulco, para ellos sus santos les decían máquinas, porque son las máquinas de hacer milagros, ¿no? Y sin embargo, vamos a Nayarit, y para ir a Nayarit, no, para mí son personas, no me digas que está enferma mi pariente casi, ¿no? Entonces, hay que aprender mucho cuál es la relación que tienen todas estas imágenes con las comunidades. Ahí fue el inicio también de trabajar con los niños, enseñarles, dibujar, tener como procesos muy lúdicos, pero para que entendieran lo que era su patrimonio y cómo cuidarlo. Ahí también les fuimos a dar talleres de lo que era conservación preventiva, eran nuestros primeros, pues ahora sí, cartelitos que les llevábamos, que fueran muy visuales para que entendieran las medidas de cuidado de su patrimonio. Seguimos con otros lugares, San Miguel Axutla también. Tratamos de trabajarlo, pero ahí nos invadió la mano del gobernador, y lo retiramos unos cuantos años. Pero es Tecupa que la ECRO fue incorporada, tomaron ahí todo lo que fue una especialización de retablos, varios alumnos estuvieron con nosotros. Entonces era trabajar con las comunidades, pero también ser como un eje de generar información, generar espacios de docencia, solucionar problemas. Llegamos también a comunidades, ya nos conocían y decían, bueno, ahora a solucionar manejo de conflictos, también convertirnos en especialistas de manejo de conflictos, de malas intervenciones y llegar a solucionar problemas, convencer a las comunidades y trabajar con ellas. Y llega también manejo de conflicto, cuando las comunidades se sienten
pues que no les hicieron el trabajo adecuado y el INA no hizo la supervisión adecuada, o no pudieron resolverse los problemas, hemos llegado nuevamente a hacer los diagnósticos y acompañarlos en la mejora de sus templos. Coatepec también lo que es la importancia de la gestión de recursos. Luis ya es un experto en eso. Él ayuda muchísimo en lo que es elaborar los proyectos para presentarlos a municipios, presentarlos al FOREMOVA, conseguir recursos federales, municipales, gubernamentales, estatales, para poder sacar adelante la restauración de estos templos. Para nosotros lo importante es educar para conservar. Es la dirección que yo llevo. Buscamos que la gente sea consciente, integrar a la sociedad en la toma de decisiones, informarlas, porque les decimos creo que es muy fácil que somos el y no, porque no les dejamos hacer nada, porque traemos la ley en la mano diciendo esto es por ley, está protegido, por ley tú no puedes hacer esto, y por ley me tienes que pedir permiso, pero nunca les decimos cómo. Siempre decimos, bueno, no conocer la ley no te exime de cumplirla, pero si no se los hemos explicado, si no les hemos dicho cómo cuidar su patrimonio, pues llegamos a muchos lugares que el hecho para nosotros es pan comido. O sea, lo que alarmó a todo el mundo de lo que se encontró allá en España, nosotros lo encontramos fácilmente en cada comunidad que vamos. Entonces, tenemos que enseñar a la comunidad cómo cuidar su patrimonio, cómo ir con los especialistas. Entonces, hacemos todos estos carteles muy visuales que sepan cómo deben conservar ese patrimonio, que entiendan que la historia de su localidad está en su patrimonio. Muchas veces vamos con los maestros, nos dicen que en los programas de la SEP el primer tema es conoce tu comunidad. Los maestros ni siquiera son de la población, o sea, son los zapatecos están trabajando en la Mixteca, los mixtecos están trabajando en el valle, o sea, no son de la localidad. Entonces todo lo que le decimos es acérquense a su patrimonio que está de historia. Nosotros, como decimos, no trabajamos por la religión católica, sino trabajamos por la historia del patrimonio, porque muchas veces nos encontramos localidades que el presidente municipal o es cristiano o es de otra religión, y decimos, no importa, o sea, lo que estamos trabajando es la historia de la localidad, y se incorporan y lo toman como que sí, que están trabajando por recuperar esa historia. Entonces decimos, en su patrimonio encuentran todos estos datos históricos que les pueden aportar muchísimo para que los niños conozcan lo que es su comunidad. Lo que buscamos es también hacerlos corresponsables con nosotros. Por ejemplo, el cuadro de arriba es un cuadro que nos pidieron que nos lleváramos a trabajar de la coordinación. La mitad estaba convencida de la comunidad, la otra mitad no quería que saliera su patrimonio de su localidad. Pues fueron todos a firmar, vieron cómo se embaló el cuadro, firmaron, estaba saliendo el cuadro, un grupo los acompañó hasta México para ver que era el mismo cuadro que llegaba. Esto mismo nos está pasando en Xochimilco. Estamos trabajando el retablo municipal de San Bernardino. Las tablas se desmontaron por procesos de restauración, por decisiones un poco aceleradas, pero la comunidad brincó y dijo, ¿por qué? ¿Con qué permiso? ¿A quién le avisaron? Pues llevamos 3 fines de semana. Es medio agotador porque Xochimilco es Xochimilco. Son los bravos de Xochimilco. Y es convencerlos que es lo mejor. Fueron ya esta semana a conocer las instalaciones de la coordinación, que sepan que está segura su obra, que hay vigilancia, que están los mejores, los especialistas. Y ya el sábado tomarán la decisión si van o no las tablas a la coordinación. Pero para eso es muy importante que la gente se responsabilice de ese patrimonio, porque cuando llegamos a muchos lugares o se los venden a los que van de pueblo en pueblo diciendo compro lo viejo y te doy imágenes nuevas compradas atrás de catedrales de yeso. Entonces sí es importante que sepan lo que tienen y el valor que tienen. Les enseñamos a hacer inventarios que sepan lo que tienen para que lo puedan proteger, porque padres van, padres vienen, municipios van, municipios vienen, pero ellos son los que se quedan. Entonces ellos son los que tienen que saber qué es lo que hay y protegerlo muy bien. Y porque uno de los principales problemas que tenemos del patrimonio en comunidades es el robo de artesano. Y si no saben lo que tienen y se lo roban, y si no hay denuncia o no hay forma de demostrar que ese bien pertenece a ese templo, es muy difícil recuperarlo. Nosotros como instituto estamos ligados con la Interpol y con la PGR, e inmediatamente que nos avisan de una pieza robada, se boletina y no sale del país. Así como dice un programa, ¿no? Las primeras 24 horas
son básicas para poder boletinar inmediatamente. Entonces pedimos eso, que tengan todas sus piezas fotografiadas para que si aparecen puedan también recuperarlas. Que haya denuncia y encima un registro de que esas piezas pertenecen al lugar. Y lo que buscamos es llegar antes de que ocurra eso. Tratamos de llegar a los templos antes de que las buenas intenciones, como les digo, están llenos los campeones y las buenas voluntades de las mayordomías a ver quién lo pinchó más bonito, ¿no? Entonces, sí tratamos de hacerlos conscientes de que si pones algo así, desmereces tus imágenes, no hay una buena lectura, nada más se desnuda al espectador. También tratamos de enseñarles cómo es la más adecuada la iluminación de estas imágenes y de estos templos. Actualmente, la Coordinadora Nacional, la Valentina Gas, ha trabajado una serie de lineamientos para trabajar lo que es la conservación del patrimonio. Estos están basados todos en cartas internacionales, en la Carta de Burra, en la Carta de Venecia. Son formas que se están tomando como la forma de intervenir y conservar el patrimonio. Ya hay un oficio de instrucción absolutamente a todos los centros SINA que se tienen que seguir estas líneas de toda acción de conservación, debe respetar la integridad del patrimonio cultural, basándose en la comprensión y el respeto de su materia, factura, aspecto o imagen, valores, significados, usos, asociaciones y contextos, así como considerar a los autores sociales vinculados con dicho patrimonio. La conservación debe realizarse mediante un proceso metodológico basado en un trabajo interdisciplinario con la finalidad de poder contribuir al estudio, comprensión y transmisión de los valores del patrimonio cultural. Las decisiones de conservación deben recurrir a la experiencia, conocimientos, juicios y pericias de profesionales especializados en la materia. La conservación debe dar preferencia a las acciones preventivas por sobre acciones directas. Toda acción de conservación debe documentarse procurando que sus resultados sean socializados o publicados, y toda acción de conservación deberá buscar tener la más alta calidad posible, teniendo en cuenta la responsabilidad social y profesional que conlleva la conservación del patrimonio cultural. Esto lo traigo a colación porque me gustaría que nosotros todos los trabajos que hemos hecho con las comunidades es buscar la dignificación de ese patrimonio hacia la comunidad. Que cuando decimos la mínima intervención no es no hacerle nada, es hacer lo mínimo para que ese patrimonio vuelva a tener ese esplendor para la comunidad, pero nunca falseando la realidad de que tiene ese patrimonio. Siempre le ponemos el ejemplo de que algo viejo, algo antiguo no es viejo necesariamente, tiene ese valor de antigüedad, pero no podemos dejar una virgen sin una mano, si la mano de la virgen es la que les da la bendición. Entonces, aunque no tengamos el trato de esa mano, esa comunidad requiere esa mano. Pero no podemos intervenir de tal manera que, como nos ha pasado en otras comunidades, es tal la intervención de las piezas que después no las reconocen como suyas. Y piensan que se las cambiaron porque ya no es lo que ellos tenían. Entonces, yo aquí quisiera traer unos casos para la reflexión. Lo que nosotros hemos trabajado creo que ha sido muy respetuoso todo el tiempo, ha sido muy consensado con las comunidades y siempre apegados a los criterios, pero nos encontramos cosas que nos parecen muy tristes, que ya en plan después de que fuimos tan respetuosos en cómo cuidarlo, trabajarlo, se volvió a intervenir, se colocaron piezas que no correspondían al retablo, porque a alguien le gustó. Realmente es una tabla que se encontraba en el convento, porque realmente pertenecía al convento, es una tabla donde estaban los dominicos, y no corresponde a las dimensiones que tiene, pero a alguien le pareció que por qué no. O alguien decidió, la misma persona decidió, que por qué no bajar todos los retablos de Yamutlán y reacomodarlos. Yo le preguntaba a la comunidad, ¿y cuál fue la justificación? Porque no le gustaba cómo estaba el arquitecto. Cambian completamente la localización de absolutamente todos los retablos, sin una justificación, solamente porque se ve mejor, supongo. No hacen un estudio realmente, modifican, de repente se encuentran piezas en la sacristía y las ponen a la fuerza, ya no caben, entonces el techo le queda más abajo, y tienen que, ahora sí que violentar cómo queda un retablo. Cuelgan retablos que no eran así como estaban originalmente,
todos tenían acá, se vuelven marcos. La comunidad dice, pues ya sepa que no nos lo roben, pero ya se lo robaron. Porque en esta comunidad, en los años 70, les robaron 11 cuadros en una sola noche, ¿no? Entonces eso, pues no se lo recuperan, pero ya colgaron los regalos. ¿Qué pasa con el Poscolula? El mismo arquitecto decide que algo que tiene su antigüedad, que tiene sus valores, ¿por qué no volverlo a poner más bonito? ¿Por qué no cambiar también retablos? Así era el retablo de Poscolula, todavía en el 2011. ¿Te gusta más poner un lateral como principal? Sin ninguna justificación histórica, sin un porqué, sin ni siquiera pensar que a la comunidad le pareció mejor esto. ¿Y por qué no dorar un órgano que jamás estuvo dorado? Este órgano jamás había estado dorado y al mismo arquitecto se le ocurrió dorar este órgano. Entonces nosotros creemos que para nosotros restaurar un objeto no solo es importante tener los principios éticos de la conservación, tales como la neutralidad o la mínima intervención. Es esencial haber establecido de antemano el fin de la restauración. ¿Para qué y para quién queremos restaurar? A mí me quedó muy grabado cuando Luis, en la última plática que tuvo en la comisión, dijo: yo sí sé para quién restauro, no para qué, sino para quién trabajo. Yo creo que eso es muy importante, saber qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y que toda intervención implica solo un serio juicio crítico, una interpretación, una responsabilidad. Y que la restauración debe detenerse donde inicia la hipótesis, pero yo añadiría que también debe detenerse donde inicia la soberanía, porque muchos restauradores pecan de soberbios. Gracias. Sobre este tema.
y en la que se diera cabida a todos esos trabajos que son ocultos para el resto de la gente. Entonces, a mí me molesta a veces ver que subastas hay pintura de esta época y que no sabemos de quién es o de dónde proviene. Entonces, yo realmente pienso que la difusión podría ser un mecanismo para evitar que salieran estas piezas, que se conservaran en su lugar de origen. Pues mi nombre es Guillermina Anguiano y soy estudiante de arte. Y esta época yo no la viví en mi carrera formativa y creo que estoy llenando en este momento ese vacío. Y les agradezco por compartir esto. Gracias. Bueno, al respecto de este tema, sí, nosotros tenemos actualmente, llevo la Dirección de Educación para la Conservación y estamos haciendo un manual dirigido a los maestros para que los maestros tengan, porque llevan una carrera, bueno, una de las materias es patrimonio cultural y lo único que hacen los maestros es llevarlos al Museo de Antropología o al museo que está más cerca de la escuela, ¿no? Entonces estamos dando toda una guía de lo que es el patrimonio cultural realmente. Otra parte, tenemos nosotros en el Facebook también algunos espacios de Lina donde damos toda esta difusión de lo que es el patrimonio, pero con mucho cuidado, porque les digo, uno de los principales problemas que tenemos en los templos es el robo de artesanía. Entonces no podemos decir fácilmente dónde se encuentran ciertas piezas, porque cuando en la revista Saber Ver salieron de todo un templo de Tlaxcala, toda una serie de imágenes, a los pocos días se la robaron, casi por catálogo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que tenemos que ver más las campañas primero en las comunidades de cómo cuidar y proteger ese patrimonio, que no esté tan, que dicen, bueno, ese es el templo, que pueden ir todo al templo, es la casa de Dios. No, también la casa de Dios es la obra, ¿no? Entonces, primero tenemos que ir por pasos, concientizando a las comunidades de que lo cuiden y luego darlo a conocer, pero cuidando mucho las comunidades. Buenos días. Por sus ponentes. Mi pregunta es, ¿qué vínculo tiene el patronato de cada comunidad con el INAH y con el sacerdote? Por eso, porque a pesar de que hay un patronato en cada comunidad, en cada municipio, desafortunadamente sí se pierden las piezas de los templos. Y muchas veces nosotros como comunitarios pues nos damos cuenta que es una impotencia no poder demandar al padrecito y todo para las cosas católicas, porque yo soy católica, pero sí me doy cuenta de eso. Y cuando nos damos y nos percatamos, ya no está la mesa, ya no está el órgano, ya no hay manual, ¿verdad? Sí, pues entonces siento yo, me he dado cuenta que el INAH no interviene de lleno para sancionar la mesa. Sí, bueno, lo único que quisiera yo decir así, para poner un poco al mirar, en Lina somos 163 restauradores para todo el país. Hay un centro en cada estado, pero tenemos más de 11,000 monumentos que atender y proteger. Entonces sí, por eso queremos incorporar a la sociedad en el cuidado y protección. Por eso promovemos que se conformen los grupos coadyuvantes del instituto, que por ley, por la ley federal, reconoce a juntas vecinales, mayordomías, asociaciones vecinales, todas esas cosas las reconoce el instituto, tiene que meter la solicitud al INAH, un formato, no cuesta nada, es gratuito el reconocimiento, solamente tiene que exponer cuáles son los objetivos, y el objetivo de esa asociación o junta vecinal tiene que ser la conservación y el cuidado del patrimonio. Segundo, todo lo que está dentro de los templos, que es monumento, está bajo la custodia, no la propiedad, la custodia de las asociaciones religiosas, o sea, los sacerdotes. Sí son responsables de lo que está dentro, no dueños, responsables. Si algo se pierde, son los responsables. Si algo se daña, son los responsables. El problema es que no sabemos qué tenemos dentro de los templos y decimos, yo me acuerdo que había algo ahí, pero ya no me acuerdo cómo era. Entonces, por eso pedimos que las mismas asociaciones religiosas, con los sacerdotes, con el municipio de las localidades, hagan inventarios
y que tengan los inventarios tanto el municipio, o sea, las autoridades municipales, una asociación civil y la iglesia, para que los tres sepan exactamente qué tienen. Eso es algo que vamos de iglesia. Les digo, son más de 11,000 monumentos que tenemos que ir. Este año logramos 100 comunidades, nos falta un poquito más, pero queremos usar las redes sociales, queremos usar los medios de comunicación para abarcar más, porque si nos hemos quedado muy cortos en la necesidad que tenemos. Pero lo que buscamos es que sepa qué tienen y cómo protegerlo. Buenos días, un recordatorio, yo me da culpa de parte mía. Los que empezamos muy temprano a andar por estos lugares, sabemos el daño que hacemos, que hicimos desde los años 60 al uso excesivo del flash. El día de hoy les queremos recordar que casi en todas las instalaciones de este museo está prohibido el uso del flash. El daño que yo hice junto con mis compañeros desde los años 60 sacando fotos a todos los lugares donde íbamos, los conservadores y los restauradores saben muy bien el daño pues, que se le hace sobre todo a la pintura y a los retablos. Entonces, yo el día de hoy me pronuncio desde 1965, que empecé a sacar fotos, hasta como por los 80s, que sí destruí muchísimo patrimonio con mi camarita. Entonces, es un recuerdo pero antes no estaba prohibido, no sabíamos el daño que hacíamos. Entonces, muy amable, gracias. El flash, hace daño si estamos continuamente flasheando una obra, pero es como si estuviéramos poniendo al sol como un rayo solar directo sobre la obra. El problema, porque también se me acercan las comunidades, ¿cómo no puedo tomar fotos el día del cumpleaños, del bautizo, de la boda? Sí pueden. O sea, tampoco es ni no. O sea, le digo, somos como que los que no queremos ser el y no, sino el y sí. El problema es cuando estamos permanentemente flasheando un cuadro. Si yo le tomo un flash en este momento y ya no le tomo otro flash, esa luz que le golpeó ya no lo vuelve a golpear. ¿Sí? Entonces, por eso también creo que sí es importante que no usemos demasiado flash, pero en ciertos momentos no le hace tanto daño. Es como no exponer el cuadro allá afuera todo el tiempo, pero si lo saco y lo vuelvo a meter, no tiene tanto problema. Pero es algo que tendremos que discutir más, pero sí es preferible no flash. Por eso en la mayoría de los museos y de los lugares donde tanta visita con cámaras, ahí sí no aceptamos el flash. En bodas, cumpleaños, bautizos, pues es la parte social que tenemos que respetar y ahí sí permitimos un poquito de flash. Esos jóvenes esta oración que hizo a la banda central del arte de los Olímpicos, se le quitó todo el señorío que tenía esa banda. Es un crimen de lesa cultura haber aplanado esa banda. Definitivamente, aún cuando ya pasó más de un año, yo sí indignado. Y creo que es la oportunidad, ya que estamos hablando de conservación, es la oportunidad de manifestarnos. Muchas gracias. Yo quisiera saber qué pasa en Oaxaca. Nos dio dos claros ejemplos de lo que no se debe, pero lo está haciendo alguien dentro del mismo INE. Habemos otros que pretendemos y queremos y hemos hecho las cosas, creo bien, y no se nos permite. ¿Qué pasa en Oaxaca? ¿Qué pasa en Oaxaca y qué pasa en México? Cuando las tomas de decisiones son políticas, es muy difícil. Yo soy trabajadora de Lina desde hace más de 20 años, soy de base, soy restaurante. En este momento estoy ocupando un puesto de confianza de estructura, si soy directora, y creo que tengo la oportunidad de hacer muchas más cosas ocupando este puesto. Pero esas decisiones, por eso vengo aquí y las denuncio, me parece que son arbitrarias y que actualmente ya para poder tocar el órgano tengo que pedirle permiso al arquitecto que haga, ¿no? Como
si fuera el dueño de Yamitlán. Esas partes sí son un poquito alejadas de mi posibilidades de decir, eso no lo debemos hacer. Creo que es la población la que debe de decir, basta. Por eso llevamos esta información a las comunidades, es decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que se debe hacer, esto no se debe permitir. Pero es la sociedad la que tiene que organizarse, porque estas tomas de decisiones, bien dice el señor, se toma una decisión de por qué aplanar el muro. Bueno, fue una medida de conservación que se tomó, pero no se consulta ni se informa. A mí me parece primordial que cualquier decisión que se tome se tiene que informar. Por eso nos llevamos ya 3 fines de semana en Xochimilco informando qué decisión se va a tomar y consensarla con la población. Si no, lo único que tenemos es, no te creo, tú haces lo que te da la gana y a mí me estás diciendo que yo no lo haga. Entonces, sí es como un doble discurso, que estoy de acuerdo, esto no lo están grabando, ¿verdad? Pero es así, hay como un doble discurso que yo creo que solamente la sociedad puede tomar conciencia, informarse y decir, oigan, esto lo están haciendo mal. Y que nos lo digan a nosotros como instituto, esto lo están haciendo mal. Porque ya me informé, no porque estoy alguien de neófito o porque tengo desconocimiento o porque así no me gusta, sino ya me informé. Hay cartas internacionales, hay acuerdos internacionales que el instituto tiene que seguir. Entonces, sí creo que por eso me atreví a traerles esta muestra de que por un lado estamos haciendo en el instituto las cosas como creemos que debe ser, trabajar con la sociedad, trabajar informando, pero aún así dentro mismo del instituto, porque esto sí se hizo dentro del instituto. O sea, no lo hizo un privado, lo hicieron dentro del instituto y por eso me atrevo a exponerlo aquí y decir, hay cosas que sí se hacen bien, hay cosas que no se hacen bien, pero es la sociedad informada la que tiene que cuestionar todo esto. Señora, y este impacto fue declarado patrimonio de la humanidad. Entonces creo que eso también lo tenemos que saber, tenemos que enterarnos qué significa eso, qué provecho como población civil podemos tener para que la comunidad avance en todos los sentidos culturales, económicos, sociales. Pero creo que también existe esa responsabilidad de la población civil. Tengo que informarme, tengo que documentarme. Desgraciadamente, el expediente que se hizo para el camino a tierra adentro no está completo, pero la población sí puede completarlo. Hay una memoria social. Pero lo más importante es que se tome conciencia de la ciudadanía que es el patrimonio de la población. ¿Y qué significa eso? Lo que quería aclarar un poco en relación a la ilustración de los compañeros es que el director del museo no está solo. Todo lo que se hace en el museo, aunque es el Museo Nacional, se hace un programa desde el mes de septiembre que les manda al instituto y la dirección tanto de conservación a la que ustedes pertenecen como la dirección de monumentos y la representación de Lima en el Estado autoriza o no los proyectos que se van a hacer, porque ellos los discuten, vienen, ven lo que se va a hacer, la intervención, y si lo autorizan se hace, si no, no. Entonces, nosotros podemos echar los ciertos, porque creemos que es lo mejor, pero no es una decisión individual, sino es un consenso con los arquitectos, los restauradores, con los compañeros de restauración de bienes muebles, que nos autoricen o no en los proyectos que aquí se hacen en el museo. Entonces, a veces nosotros no estamos bien informados y es necesario el aplanado, porque si no se van saliendo las piedras del lugar porque ya perdieron su consistencia y hay que hacerlo. Y originalmente no fueron para hacer vistas esas piedras, sino tuvieron una aplanada, como es la fachada de la iglesia de San Pedro, que la pelaron hace años, pese a lo que nosotros opinamos que no se debía de hacer, porque esa fachada nunca fue hecha para verse con el material aparente,
sino llevaba una planada. La prueba está que las piezas se ven los injertos que hicieron con una piedra oscura a la mitad del muro. Eso no era para verse así, sino esa es la estructura interna del muro, sino llevaba una planada. Pero se soltó una moda a raíz de que en la ciudad de Morelia algunos muros se liquearon de aplanar. Pero yo conocí al arquitecto que hizo estas obras y él explicó por qué razón y nos dijo que esas piedras desde un principio fueron para verse, para que se viera así, porque hasta está subida la piedra y está bien acabada, y otras fachadas no, sino fueron puestas con su repellado, con su recubrimiento. Entonces, pues es cosa de que nos falta pues, información, y otras personas por moda pensaron que se veía muy bonito así, comenzaron a pegar todas las fachadas. Esa es la razón porque a veces a nosotros no nos gusta determinadas cosas, pero se tiene que hacer por la conservación misma del material. Muchas gracias. El momento en el que estamos, a mí se me ocurre invitando a la gente, por ejemplo, Rosita, Ángeles, auspiciados por el mismo museo, a hacer un patronato aquí de Coyoacán para el cuidado y conservación de nuestro patrimonio. E ir a las comunidades, tenemos por ejemplo a Lolita, a Lupita, a Don Armando, mucha gente que está aquí, Doña Clara, que a mí me gustaría, no por ser personalista de cosas que se le parezca, claro que no, es más tener a las personas indicadas, porque sí hay muchos problemas cercanos a la comunidad. Pero yo siento que pudiéramos hacer algo que dejara un antecedente para las generaciones venideras. Estoy a sus órdenes y quiero decirlo abiertamente, si gustan, yo siento que seamos, y claro, también con todo el conocimiento que ustedes tienen, que acercarnos. Gracias. Muchísimo la invitación que me hicieron estar aquí con ustedes. Creo que hay mucho que decir al respecto de las comunidades, mantenimiento con suma de esfuerzos. Pero quiero que sepan que en la coordinación de conservación hay un área, que es atención técnica a grupos sociales, que se dedica exactamente a esto, de organizar a las comunidades, informarlas, apoyarlas si se quieren conformar como grupos coadyuvantes, los orientan, si necesitan que vengan a darles pláticas, que les hagan carteles informativos, con gusto les podemos apoyar. Creo que aquí de la representación del área tenemos a Josué. Él trabaja con nosotros en la área de atención técnica a grupos sociales y vamos a donde nos llamen, vamos. Este año ya llevamos 100 comunidades visitadas, unas más, y las que nos faltan, porque eso sí, les digo, mientras la comunidad quiera, ahí estaremos. Pues, muchísimas gracias.